Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam Milal Jami'. Abrimos este episodio con el canto de la bendición sacerdotal judía, la famosa Birkat Kohanim, en hebreo quiere decir bendición sacerdotal, que aún hoy los sacerdotes judíos, o sea, los judíos que provienen de familias sacerdotales, proclaman sobre todo el pueblo, especialmente en ocasión de las fiestas judías, revestidos con su manto de oración, del cual hablaremos extensamente en este y, si Dios quiere, en el próximo episodio. Por eso intitulé este episodio Las alas del Mesías, y en el transcurso de estas dos emisiones comprenderéis por qué. Hoy quisiera tratar de dos milagros que en realidad están narrados en los evangelios en un único relato. La última vez empecé a tratar de los 10 milagros del Evangelio de Mateo en Galilea, y en los cuales están también estos dos milagros que en este episodio, en el próximo, trataré de exponer, que están relatados por los 3 evangelios sinópticos, es decir, tanto por el Evangelio de Mateo como por los evangelios de Marcos y de Lucas. Me refiero a la curación de la hija del jefe de la sinagoga, Jairo, y a la curación de la hemorroísa, o sea, de la mujer que padece flujo de sangre. Quiero inmediatamente anticipar una cosa que concierne a todo este relato, que incluye 2 milagros. Este relato tiene una particularidad especial en comparación con todos los demás relatos de milagros. Después de decir que Jesús estaba junto al mar, se dice que llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que empieza a rogarle insistentemente que vaya a curar a su hija, que le imponga las manos para que se salve y viva, mientras toda la multitud está alrededor de Jesucristo. Y en el Evangelio de Mateo se dice que Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Es una de las pocas veces que se dice que Jesús sigue. Normalmente siempre se dice que son los apóstoles, los discípulos o otras personas que siguen a Jesús. Aquí en cambio es Jesús quien sigue al jefe de la sinagoga, a Jairo, que se llama en griego archisinagogos, que quiere decir el jefe de la sinagoga, y comienzan un viaje, un camino,
pero no llegan inmediatamente a la casa, porque durante este camino se produce la curación de la mujer hemorroísa. Y después de narrar la curación de esta mujer hemorroísa, llegan a la casa de Jairo y allí Jesús realiza el maravilloso milagro de la resurrección de la hija de Jairo. ¿Y qué tiene entonces aún más de especial y peculiar este milagro en comparación con todos los demás relatos de prodigios realizados por Jesús a lo largo de los evangelios? Que se trata, por así decirlo, como dicen los exégetas, de un relato sándwich, o sea, en español un emparedado literario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el relato empieza o se abre con Jairo, el jefe de la sinagoga. Luego en medio tenemos la curación de la hemorroísa y al final se completa el relato de la curación de la hija de Jairo. ¿Por qué este procedimiento sándwich, este emparedado literario? En primer lugar, porque es un procedimiento literario que crea cierto suspense en el lector, o sea, un suspenso, pero también tiene un significado mucho más profundo. En primer lugar, como sabemos, Jesús sigue a Jairo, y Jairo tiene que ver este milagro de la hemorroísa para que siga teniendo fe, para que tenga fe, para que crea de verdad que Jesús tiene el poder, la autoridad de curar a su hija. Es decir, aquí hay un significado más profundo que es el camino de la fe. O sea, el Señor no nos cura materialmente o espiritualmente cuando nosotros queremos, sino que es necesario, indispensable hacer un camino. Y de hecho en este camino Jesús le dirá a Jairo, sigue teniendo fe, porque la fe es un camino. Pero hay otras cosas que tienen en común estos dos milagros, y por eso se narran con esta técnica del emparedado, técnica sándwich. En primer lugar, se trata de un milagro realizado sobre dos mujeres, o sea, las dos son mujeres, la hemorroísa y la niña, la hija de Jairo. Y es muy interesante porque podemos ver cómo todo esto se pone en un contexto nupcial, matrimonial, que subraya el hecho de que Jesús es el verdadero esposo de Israel y de la humanidad. ¿Por qué? Porque justo antes de este relato de los dos milagros, en el Evangelio de Mateo se dice, hay este pequeño relato en el cual los discípulos de Juan se acercan a Jesús y le preguntan, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les contesta, es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Es decir, Jesucristo se autocalifica como el esposo que está con la humanidad, con los discípulos. E inmediatamente después se relata el milagro realizado a estas dos mujeres. Estas dos mujeres, la hemorroísa y la hija de Jairo, están unidas también por otro detalle importante que se menciona en el Evangelio de Lucas, que es el detalle de los 12 años. O sea, la hemorroísa lleva 12 años enferma, mientras que la hija de Jairo, que ya está muerta, se dice que tiene 12 años, un número importante porque 12 es por excelencia el número de Israel, el número de las 12 tribus de Israel. En estas dos mujeres entonces podemos ver al propio Israel y también a todo el pueblo de Dios, o sea, todos nosotros ya estamos en estas dos mujeres y que están esperando el verdadero esposo, que es el Mesías. Pero, ¿qué hay aún de más profundo que une a estas dos mujeres? La primera padece flujo de sangre, es hemorrágica y por lo tanto pierde sangre, que en el Antiguo Testamento quiere decir pierde vida, porque el sangre es la vida según el libro de Levítico, y por lo tanto es impura por excelencia. Ahora lo veremos más en detalle.
Entonces es una mujer que pierde sangre, y la mujer que pierde sangre es impura según la halajá, o sea, el camino. Halajá quiere decir camino, pero quiere decir la práctica de la ley judía. La hija de Jairo, cuando Jesús llega con sus discípulos y su padre, ya está muerta. Y la muerte es por excelencia lo que contamina, o sea, lo que hace impuro al hombre. En la mentalidad judía, y ya obviamente en la Torá, en el Pentateuco, esto está ya claramente definido y determinado. Es interesante porque lo que hace impuro en el judaísmo siempre tiene relación con la vida. Entonces no es algo legalista, sino que está profundamente ligado al misterio de la vida y de la muerte. Así, por ejemplo, la semilla del hombre hace impuro, la sangre de la mujer en su menstruación, el flujo de sangre o las hemorragias hacen impuro, el contacto con un muerto hace impuro. Todo lo que tiene relación en general con el misterio más grande del hombre, que es el misterio vida-muerte, todo esto hace impuro. Cuidado que esto es muy importante. El contacto con una mujer que tenía un flujo de sangre estaba absolutamente prohibido. Y más aún el contacto con una persona muerta, con un cadáver. ¿Y qué es lo que tienen en común los dos milagros? Lo digo desde el principio, Jesús rompe todos los esquemas, porque es Dios, porque puede hacerlo, porque es el puro, el kadosh, como se dice en hebreo, el santo por excelencia. ¿Y qué tienen en común estos dos milagros? En el primer caso, Jesús se deja tocar por la hemorroísa, se deja tocar por una mujer impura y desde 12 años impura. En el segundo caso, como dicen los evangelios, él mismo toma la mano de la hijita de Jairo que tiene 12 años. O sea, él mismo toca la impureza de esta mujer. Y en ella, podemos decir, toca la impureza de todo hombre. Es decir, Jesús no rehuye, o si podemos decirlo en lenguaje más coloquial, no tiene asco en el tocar nuestras impurezas. Entonces, esta es una prefiguración de lo que Jesucristo hará eminentemente en la cruz. Jesucristo, el Kadosh, el santo por excelencia, tomará sobre sí nuestros pecados. Jesús, el puro por excelencia, llevará sobre sí toda impureza. Pagará por las consecuencias de nuestras impurezas. Será considerado el impuro por excelencia, aunque permanezca siempre puro. Pero sin embargo debe cargar con la impureza, con nuestra impureza. Y aquí tenemos algo maravilloso. Jesucristo no nos cura desde lejos, sino podemos decir que se pone en nuestra impureza, se mezcla permaneciendo puro y santo, toca nuestra realidad, la más impura, y esto ya de entrada es una maravillosa catequesis sobre la fe. De hecho, lo que también tienen en común estos dos relatos de milagros es que en el primero Jesús le dice a la hemorroísa, vete, tu fe te ha salvado, y en la segunda parte, Jesús da una catequesis sobre la fe a Jairo, cuando vienen a decirle que su hija ya está muerta, que ya no hay esperanza. Jesús responde, no tenga miedo, solo sigue teniendo fe. Y para ello Jairo debe ver el milagro de esta mujer hemorrágica, porque debe tener la confirmación de que aunque ya no haya esperanza para su hija, aunque todos digan que ya está muerta, que no debe molestar más al maestro, de hecho se burlan de Jesús y de sus discípulos porque Jesús dice que la niña en realidad está dormida, que en realidad estaba muerta, pero él dice que está dormida. A pesar de todo esto, a pesar de que ya no hay esperanza, en realidad Jesucristo entra, toca la muerte, toca la impureza de estas dos mujeres en las que se resume toda nuestra impureza. ¿Qué quiero decir? Que hay esperanza para todos. Hay esperanza en la fe que estamos llamados a tener, esperanza para levantarnos,
para creer de verdad que Jesucristo tiene el poder de resucitarnos, de curar toda impureza. Así llegamos al primer milagro, el de la hemorroísa, en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Se dice antes de todo que mientras les decía estas cosas, llegó uno de los jefes, se postró ante él y dijo: en los evangelios paralelos se dice que es un jefe de la sinagoga y también se informa del nombre de este jefe, Jairo, en hebreo Yair, un nombre maravilloso que significa literalmente Él iluminará, Él dará la luz, o sea, Dios dará luz. Y podemos decir que ya en el nombre de Jairo se prefigura la salvación de Cristo. Cristo es el que daría la luz al mundo y en particular a la hija de este Jairo, que ahora está en tinieblas porque viene a Jesús y le dice: mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jairo pide a Jesús que imponga las manos sobre su hija enferma y se dice: Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. Y en el versículo siguiente continúa la historia, se dice: entre tanto una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Entonces ahora rezamos con un canto que exactamente habla de esta mujer que sufría flujos de sangre y cómo Jesucristo la tocó y la salvó gracias a su fe. Entonces rezamos con este canto pidiéndole al Señor la fe de esta mujer, de poder tocar Jesucristo con la fe. Y en medio de aquel gentío, y en medio de toda aquella gente, una mujer le tocó. ¿Quién es el que me ha tocado? No, todos. ¿Quién es el que me ha tocado? Dijo Cristo, sepa, una mujer temblorosa, una mujer temblorosa, dijo a Cristo: he sido yo, que soy una mujer impura, que soy una mujer impura, que sufro flujo de sangre, mas al tocar tu vestido, mas al tocar tu vestido, el flujo de sangre se curó. Hijados, hija, tu fe te ha salvado. En medio de toda aquella gente, una mujer le tocó. Entonces estamos comentando estos maravillosos versículos del milagro de la mujer hemorroísa, como dice el Evangelio de Mateo: entre tanto una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría.
Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Este relato de Mateo es en realidad muy breve. Marcos añade muchos detalles a los que ahora me refiero. Así que aquí tenemos a una mujer que tiene una hemorragia, y aquí hay que decir en primer lugar que en el judaísmo y ya en la Torá, o sea, en la ley, me referiré al libro de Levítico, pero luego también en la tradición judía, en la tradición rabínica, se declara a una mujer menstruante, o en todo caso equiparada a una mujer menstruante, como impura. O sea, una mujer que tiene una hemorragia interna, que tiene un flujo de sangre, es considerada impura. Y también recibe un nombre especial en la tradición rabínica, se la llama Nidá, que literalmente significa desviada, separada, porque como veremos en un momento debe permanecer separada, es decir, no puede tener ningún tipo de contacto, es algo terrible. Esto es para entender qué drama tuvo que enfrentar esta mujer que durante 12 años no pudo tener ningún tipo de contacto. Hay que entrar, hay que desentrañar este evangelio, entrar en el trasfondo, ir a las raíces, ir a las fuentes, al trasfondo judío, para entender realmente toda la profundidad y la riqueza de este evangelio. Y de hecho intentamos hacerlo. Van a ver que en el trasfondo judío este evangelio se ilumina aún más. Tan importante es este tema de la mujer menstruante impura, o sea, de la Nidá, que todo un tratado de la Mishnah y del Talmud, que son los principales textos de la tradición oral judía, o sea, todo un tratado del Talmud y de la Mishnah está dedicado a la Nidá, a la mujer menstruante, que no podía tener contacto físico con nadie. Fijaos que esta mujer llevaba 12 años sin tener contacto. Ya sabéis que para nosotros el contacto físico es importante. Somos una unidad de cuerpo y alma, y a través del contacto con el cuerpo manifestamos nuestra alma, nuestro amor, nuestro afecto. Es muy importante para nosotros el contacto humano, incluso físico. Esta mujer no podía tener contacto con nadie, ni tocar a nadie, ni ser tocada por nadie. Incluso hoy en día, fijaos que las mujeres religiosas judías ortodoxas no dan la mano a nadie, no solo cuando están en el periodo de sus reglas, sino en general. Y tampoco los judíos ortodoxos dan la mano a ninguna mujer por esta razón, para no arriesgarse a incomodarlas o de lo contrario contraer impureza. Entonces la mujer menstruante, la Nidá, además de no poder tener contacto físico, no podía tener relaciones sexuales con su esposo, porque estaba prohibido tener relaciones sexuales durante el tiempo de las reglas, por lo que no podía tener hijos durante 12 años, no podía tener relaciones sexuales. No solo eso, no podía entrar en el templo, estaba constantemente impura porque tenía continuos flujos repentinos de sangre, como desgraciadamente hacen algunas enfermedades. Por tanto, esta mujer no tenía relación ni con los hombres ni con Dios. Estaba apartada de la relación. El hombre es relación, como sabemos. Es un ser relacional. Necesita relacionarse. Y esta mujer estaba totalmente apartada. Era una verdadera Nidá, que como he dicho significa apartada, separada. Según la Biblia, la pérdida de sangre de la mujer era la causa de una grave impureza que se transmitía no solo a las personas, sino, fijaos, también a las cosas con las que la mujer entraba en contacto. A nosotros esto nos puede parecer una mentalidad extraña, pero es así en el judaísmo. En Levítico 15:19 se dice que quien toque a la mujer que ha manado sangre quedará impuro hasta la noche. Y en el versículo siguiente, incluso toda cama en la que esta mujer se acueste y todo mueble en el que se siente quedarán impuros, y también todo objeto que haya tocado, toda cama y todo mueble quedarán impuros. El versículo 25 puede referirse a esta situación tan fea en la que se encuentra la mujer hemorroísa que es curada por Jesús. Vamos a leer Levítico 15 desde el versículo 25 hasta el versículo 27.
Cuando una mujer tenga flujo de sangre durante muchos días, fuera del tiempo de sus reglas, o cuando sus reglas se prolonguen, quedará impura mientras dure su flujo, como en la menstruación. Toda cama en que se acueste mientras dura su flujo quedará impura como la cama de la menstruación, y cualquier mueble sobre el que se siente quedará impuro como durante la menstruación. Quien los toque quedará impuro y lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Así que ya veis que esta mujer no podía tener relación con un hombre ni con Dios. Digamos, la relación más importante, que significa entrar en el templo, en la liturgia del templo. Esta mujer era considerada totalmente impura. El Evangelio de Mateo dice: y he aquí que una mujer que sangraba desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó la solapa de su manto. Solapa, podemos decir, o fleco. Ese termine kraspedon en griego significa literalmente fleco del manto, y en la Septuaginta kraspedon traduce un término hebreo muy importante, que es el término tzitzit, en el plural tzitziot, que significa precisamente fleco. O sea, los flecos del manto se llama al singular tzitzit, el fleco, al plural tzitziot, flecos. ¿Qué significa que la mujer toque el fleco del manto de Jesús? O mejor, ¿qué significan los flecos del manto para un judío? Tenemos que profundizar. De lo contrario, nos cuesta un poquito entender toda la profundidad de este milagro. Todo judío observante llevaba, y aún hoy lleva, un manto con flecos, con los tzitziot. Incluso hoy los judíos llevan este manto, pero sabemos que así era en la época de Jesús. Tenemos varios testimonios de ello. También un descubrimiento arqueológico lo ha confirmado, pues el arqueólogo israelí Yadin, entre los objetos que descubrió en el desierto de Judá, en las cuevas de Nahal Hever, además de las cartas de Bar Kokhba, que son descubrimientos importantes, descubrió también flecos azules y rastros de mantos de oración. El manto de oración, que en hebreo se llama talit. Y claro, los judíos tenían a la época de Jesús, y tienen hasta hoy, la costumbre de llevar este manto, esta túnica con flecos. Se llama talit. Y los flecos, como ya he dicho, se llaman tzitziot. Y esta costumbre es muy, muy antigua. Y de hecho también en las catacumbas de los santos Marcelino y Pedro en Roma, entonces en el siglo III y IV, hay un fresco precioso. Podéis ver también la imagen en internet. Es el fresco de la hemorroísa, que data del siglo III o IV. Y de hecho se puede ver que la hemorroísa toca no solo los flecos del manto, sino que toca el tzitzit, el fleco del manto de Jesús. Y ahora veremos a qué nos estamos refiriendo. Es una obligación en la Biblia, particularmente en el capítulo 15 del libro de los Números, un versículo que los judíos repiten todos los días en la oración. 3 veces al día es la oración de Shema Israel. Y es una obligación recitar este versículo del libro de los Números. Y este versículo establece que en las 4 esquinas de la túnica, del talit, del manto, cada judío debe llevar flecos, uno de cuyos hilos debe ser de un color que en hebreo se llama tejelet. No sé cómo se puede traducir en español o en italiano exactamente, como violeta púrpura. En realidad es más bien un color celeste, azul claro, azul oscuro, no es muy claro. Es coloreado con un pigmento especial que se obtiene de un molusco marino. Bueno, el mandamiento del tzitzit, o sea, del fleco del manto, se remonta a la Torá, al libro de los Números, pero también se repite en el libro del Deuteronomio. Les leo lo que Dios dice en el libro de los Números.
Habla a los israelitas, dice Dios a Moisés, diciéndole que se hagan de generación en generación flecos en las solapas de sus vestidos. Ahora, solapa en hebreo o solapas en hebreo se dice canfé, en solapa al singular canaf. Es muy interesante porque canaf en hebreo significa también ala. Por lo tanto, dice literalmente el libro de los Números que los israelitas, los judíos, tienen que hacerse de generación en generación flecos en las alas de sus vestidos. O sea, quiere decir en los bordes, en las esquinas de sus vestidos. Y dice que coloquen en el fleco de la solapa una cuerda color púrpura o, como hemos dicho, una cuerda azul. ¿Qué significa este mandamiento? Escuchad bien. Dios dice a Moisés: tendréis tales flecos, cuando los miréis os acordaréis de todos los mandamientos del Señor y los pondréis en práctica. No iréis errantes tras vuestro corazón y vuestros ojos, siguiendo los cuales os prostituiréis. Así que os acordaréis de todos mis mandamientos, los pondréis en práctica y seréis santos para vuestro Dios. El texto hebreo dice literalmente cuando lo miréis, en singular, o sea, cuando miréis esta cuerda de púrpura azul o púrpura morada, entonces os acordaréis de todos mis mandamientos y no iréis errantes tras vuestro corazón y vuestros ojos. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que este fleco, el tzitzit, este fleco del manto, es un memorial. Todo judío religioso debe llevarlo. Por cierto, a las mujeres también se les permite llevar el talit todos los días. Algunas lo llevan por devoción, aunque la mujer no está obligada a llevarlo, mientras que el hombre judío sí. Entonces, cuando los judíos miran estos flecos, deben recordar los mandatos del Señor, o los mandamientos del Señor. Así que este fleco es un signo de consagración, de no andar vagando detrás del corazón como tantas veces hacemos. Vagamos detrás de nuestro corazón y también muchas veces detrás de nuestros ojos, siguiendo lo cual nos prostituimos, como dice Dios. Así te acordarás de todos mis mandamientos y serás santo para tu Dios. Así que el tzitzit, el fleco del manto, es un objeto santo, para que al mirarlo el judío recuerde la voluntad de Dios, recuerde los mandamientos del Señor único, del Dios único, y sea santo. Así que es un recuerdo de santidad, un memorial de santidad, el fleco del manto. Cuidado, porque esta mujer hemorroísa toca el fleco del manto de Jesús, que es el consagrado por excelencia, el santo por excelencia. El que es por excelencia el memorial, es decir, que va a cumplir el memorial vivo y eterno, porque es Dios mismo, y esto lo vamos a profundizar ahora. En el libro del Deuteronomio todavía hay referencia a este mandamiento que los judíos llaman el mandamiento de tzitzit, quiere decir el mandamiento del fleco, y así lo ordena Dios en el Deuteronomio 22:12. Pondrás flecos en los 4 extremos del manto con el que te cubras. Esto es interesante, os invito a recordar este detalle de los 4 extremos porque volveremos sobre ello. Profundizaremos en la importancia de estos flecos y por qué la hemorroísa toca el fleco del manto de Jesús, y por qué este fleco tiene poder, y qué significado tiene que Jesús se deje tocar por esta mujer, él, el santo por excelencia. Entonces, esta mujer hemorroísa se encuentra en una situación trágica, en este trasfondo, porque lleva 12 años siendo una mujer impura, y esto significa que no puede tener ningún contacto con los seres humanos, ni con las cosas, porque si no quedarían impuras hasta la noche, y ni siquiera puede entrar en el templo. Entonces es realmente una mujer
aislada, separada, como dicen los judíos, una verdadera nidá. Es casi algo inhumano. Y esta mujer, sin embargo, tiene su oportunidad. Como muchas veces o algunas veces en nuestra vida nos pasa. Jesucristo pasa. Hay momentos en nuestra vida en que Jesucristo pasa y tenemos que saltar, tenemos que saber aprovechar de verdad ese momento, porque Jesús no siempre pasa. No podemos reducirlo a algo rutinario o dado por sentado, por trivial. Jesucristo es siempre el que pasa, el Dios poderoso que pasa. Por eso en el Evangelio de Marcos dice que Jesús hace este milagro habiendo pasado a la otra orilla, parado junto al mar. Dice, pasando junto al mar, Jesús pasa junto al mar de nuestra muerte, por nuestras impurezas. Y de alguna manera también nos pone a prueba, quiere ver también nuestro ímpetu. Y esta mujer que había sufrido mucho a manos de muchos médicos, no sanando, de hecho empeorando, como dice el Evangelio de Marcos, va a sus espaldas, en medio de toda la multitud, en medio de todo aquel gentío. Y ella va a las espaldas de Jesús. Las espaldas son importantes en la Escritura, como cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria, y no puede verlo, sino que Dios solo le permite ver sus hombros, sus espaldas. Obviamente es una metáfora, es una imagen para expresar que no se puede ver el rostro de Dios en el Antiguo Testamento. Es demasiado santo, es demasiado luminoso, es una realidad tan trascendente que el hombre no la puede ver. Y también esta mujer se acerca a las espaldas del santo, toca el fleco de su manto, el tzitzit, como se dice en hebreo, el fleco del manto de Jesús, porque dice, si tan solo pudiera tocar el tzitzit, el fleco de su manto, quedaría curada. ¿Por qué? Porque los judíos, según lo que prescribe la Torá, la ley judía, tienen que llevar flecos en los 4 extremos de sus mantos o de sus túnicas. O sea, flecos, hilos, donde tenía que haber un hilo de un color difícil de describir, como hemos dicho. Los judíos todavía están buscando este color. No sabemos exactamente de qué color era, pero era un color azul que tendía al violeta púrpura. Algunos dicen que era el color del cielo a medianoche o a altas horas de la noche, así que es un azul muy oscuro, casi violeta, un color fascinante que todo judío tenía que llevar. Ahora vamos a rezar con un canto maravilloso que justamente subraya este anhelo de esta mujer, que es como una sierva que anhela a los cursos de las aguas de la pureza en persona que se manifestó en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a rezar con este salmo. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamando con cantos y salmos.
porque el Señor es un Dios grande, más grande que todos los dioses. Suyo es el mar, suya es la tierra, son suyas las cimas de los montes. Sion, escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz y no endurezcáis el corazón. Como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras, me obligaron a hacer su voluntad. Sion, escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Muy bien, entonces estamos hablando de este primer milagro de la curación de la mujer hemorroísa y de hecho vamos a profundizar aún más en el próximo episodio, pero ya hemos dicho, yo pienso, cosas importantes del trasfondo de este evangelio para entrar más en la profundidad abismal de la palabra de Dios, de este evangelio. Entonces, llegados a este punto, casi al final, podemos sacar algunas conclusiones catequéticas de todo esto que hemos dicho. Esta mujer hemorroísa que llevaba 12 años sangrando era impura, que quiere decir que estaba perdiendo la vida. Nosotros también en nuestra vida muchas veces nos sentimos así. Nos sentimos impuros, sentimos que la vida se nos va y la estamos perdiendo. Perder la sangre es algo terrible. Cuando uno pierde la sangre, pierde totalmente las fuerzas. Lo pierde todo porque la sangre es la vida, como dice también el libro de Levítico. Pero es cierto. Y esta mujer estaba perdiendo la vida, es decir, estaba en la muerte. Se equipara a una muerta porque estaba aislada y además impura. Nadie la puede tocar y no puede tocar a nadie. Pero no solo no puede tocar a nadie, no puede tocar ningún objeto. Sin embargo, esta mujer necesariamente tiene que tocar en su vida diaria algún objeto, pero esos objetos que toca se vuelven impuros. ¿Y qué hace esta mujer? Toca el fleco del manto. Hemos dicho que se dice tzitzit, el tzitzit del manto de Jesús. Cuidado, lo hace en secreto, porque sabe que no puede hacerlo. Ahora entendemos por qué el Evangelio de Marcos subraya que Jesús dice ¿quién me ha tocado? Y subraya que esta mujer salió toda asustada y temblorosa. ¿Y por qué esta mujer tiene tanto miedo? No solo porque es una mujer tímida, no por eso, sino porque sabe que ha hecho algo que está prohibido por la Torá, por la ley judía. No podía tocar a un judío, y más aún a un rabí piadoso, justo y santo como Jesús. Estaba prohibido y lo toca. Quiere decir que lo hace impuro, según la ley judía. Y Jesús insiste porque nadie le responde, tanto que los discípulos le dicen, ¿pero cómo? Toda la multitud se apiña a tu alrededor y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y Jesucristo responde, sí,
siento que alguien me ha tocado, porque siento que una fuerza ha salido de mí. Esto es muy importante. Jesús siente que una fuerza sale de él. Esta mujer lo toca con fe. Hay tantas multitudes alrededor de Jesús, aún hoy. ¿Cuántas multitudes muchas veces están alrededor de Jesús, de la iglesia, tal vez nosotros mismos? Tal vez tenemos un contacto constante y diario con Jesucristo. Sin embargo, muchas veces o siempre necesitamos la fe de esta mujer. Miren qué maravilla. Cómo verdaderamente la fe se presenta en esta mujer, como la Biblia no es machista, sino que en esta mujer se resume la verdadera creyente, que se lanza. Nosotros también estamos llamados a hacer esto. Y esta mujer, cuidado, no tiene pretensiones. Solo necesita tocar hasta el fleco del manto, pero sabemos que en este fleco del manto hay todo un simbolismo. Se resume todo el poder de Dios, porque como veremos la próxima vez, representa el nombre de Dios, la santidad de Israel. Este hilo, este fleco representa el trono de Dios, del cielo. Lo veremos la próxima vez. Y ahora esta mujer tiene un contacto no solo con el trono de Dios, sino con Dios mismo en Jesucristo. Sin embargo, esta mujer es impura. Sin embargo, Jesús se deja tocar por esta mujer impura. Hay esperanza para cualquiera. Y en ese momento el flujo de sangre se detiene. Aquí está el contacto con Jesucristo. Estamos llamados a tocar a Jesucristo con fe. Basta un toque. Tenemos esta posibilidad. Podemos tener esta gracia a través de su palabra y especialmente de los sacramentos, a través de la confesión, del sacramento de la reconciliación, de la Sagrada Eucaristía. Pero también podemos decir en cualquier momento, mientras estemos atentos al paso de Jesucristo, mientras de verdad no lo dejemos pasar, y lo deseemos en todas las impurezas, incluso las peores que podamos tener, incluso durante tantos años como esta mujer, 12 años. Entonces no perdamos la fe de que podemos tocar a Jesucristo. Y Jesús, eso es maravilloso, se deja tocar por nosotros. Se dejó tocar por la hemorroísa. Una fuerza salió de él. Claro que su poder es el de Dios. Pero humanamente siente que una fuerza salió de él. También humanamente, es decir, que tomó sobre sí nuestra impureza. Jesucristo no es el puro y santo que nos mira desde lejos, sino que es el puro y el santo que nos toca, que se deja tocar, como hará entonces con la hija de Jairo, que también es impura, porque un difunto era impuro. Pero no solo le dirá Talita cum, que quiere decirlo, veremos en el próximo episodio, doncella, levántate, sino que la toma de la mano, la toca. Jesucristo entra en nuestras impurezas, para así decirlo, sin dejar de ser puro claramente. Toca nuestra suciedad, toca nuestra muerte, nuestra pérdida de sangre, para darnos una nueva fuente, que no es fuente de muerte, de sangre, de pérdida de vida, de pérdida de fuerza, de pérdida de energía, de tiempo, sino que es una fuente de nueva vida, de resurrección, que detiene el flujo de nuestra impureza, que destruye nuestros pecados. He aquí la buena noticia. Esta mujer será recordada durante siglos, tanto que, lo veremos en el próximo episodio, algunos relatos bizantinos aquí mismo en Tierra Santa buscarán el lugar no solamente de este milagro, sino también de nacimiento de esta hemorroísa. Y por ejemplo, algunos relatos bizantinos dicen que se buscaba el lugar de este encuentro entre la hemorroísa y Jesús. Esta mujer que vio a Dios no solo de espaldas, porque entonces Jesús se dio la vuelta. Por eso dice el Evangelio que Jesús se volvió. No vio como Moisés solo los hombros, las espaldas de Dios, sino que se encontró con el rostro radiante de Jesucristo, con su poder, no solamente con el trono de Dios, sino con aquel que está sentado en este trono, que es el Dios hecho carne. Bueno, esto es mi deseo para todos vosotros, que podamos de verdad tocar
cada día a Jesucristo, sobre todo cuando pasa en nuestra vida con celo, lanzarnos hacia Jesucristo con todas nuestras debilidades e impurezas. Bueno, muchas gracias de vuestra atención. Os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María y también pidiendo siempre oraciones para la paz de Tierra Santa, la paz de Jerusalén. Muchas gracias y hasta la próxima. Aunque la adversidad pueda llegar, si estás cansado y cuesta respirar, existe alguien que te puede ayudar. Con solo tocar su manto, que Él esté a tu lado y su diestra te cubra a ti. Aunque la enfermedad pueda llegar, aunque tu cuerpo no soporte más, hoy Jesús puede sanarte y salvar. Con solo tocar su manto, que Él esté a tu y su diestra te cubra a ti y a mí. Con solo tocar su manto, que Él esté a tu lado y su diestra te cubra a ti y a mí. Con solo tocar su manto, que Él esté a tu lado y su diestra te cubra a ti. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. לא יירא ליבי אם תקום עליי